Ok, chicos, bueno, ya dimos el tiempo suficiente para ingresar. Bienvenidos, espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a retomar lo que estábamos revisando sobre la ley aduanera. La estábamos eh, trabajando y entendiendo cada uno de los títulos, a qué se refiere, qué información vamos a encontrar en ellos para que, bueno, con todo esto con el objetivo de que podamos comprender y saber en dónde tenemos que buscar la información, que ese sería el principal objetivo de las sesiones que tenemos, ya sea de la del jueves pasado y esta del día martes. Bueno, me gustaría que cada uno de ustedes me compartiera un título, qué fue lo que entendió de ese título, que me explicara qué es lo más importante, qué fue lo que entendió y bueno, y también se vale decir qué fue lo que no entendimos. Entonces, vamos a empezar por favor con Samantha. Por favor, ¿nos puedes decir del título primero qué fue lo que no entendiste? ¿O qué fue lo que podemos encontrar en el título primero? Miss, lo que dejó era lo de la lectura sobre los cambios que tiene el nuevo reglamento, o creo que yo me confundí, o no sé qué leí. No, no estoy hablando del reglamento, sino lo que vimos en la lectura, bueno, en la clase pasada. ¿Ven que les expliqué? Es que, perdón, Miss, que la interrumpa. Yo entendí lo mismo que Samantha. O sea, Ah, no, no, no. hice la lectura de lo que dejó en la Ajá, plataforma, así como lo dejó, y puse mis dudas o lo que me había gustado, o sea, lo que dejó en la plataforma. ajá. Eso lo vamos a ver en la segunda parte. Acuérdense que el jueves no terminamos de revisar la ley aduanera y les había yo comentado que ¿cómo se llama? Que íbamos a terminarla de ver. De hecho, ¿en qué título nos quedamos? A ver si pusimos atención en esa parte. En el cuarto. Ok, entonces, para que ahorita revisemos esa parte, entonces, a excepción de Estefanía, las Bueno, demás sí me el pueden decir. 5, perdón, también vimos lo Ajá, de la franja y región fronteriza. exacto. Entonces, ahorita vamos a revisar primero la ley aduanera y después vamos a tomar en cuenta lo de la lectura y los comentarios del reglamento. Entonces, mi pregunta otra vez la vuelvo a hacer. Quiero que cada una de ustedes, a excepción de Estefanía, me comenten cuáles son bueno, qué vimos en cada uno de estos 5 títulos que revisamos el jueves, lo más importante y si hay alguna duda en ese título. Entonces empezamos por favor con el título primero, Samantha. Pues en el título primero, por lo que recuerdo y por lo que anoté, era sobre que nos daba la presentación de la ley aduanera de cómo estaba conformada toda, Ajá. sobre lo de la importación y la exportación y sobre cómo íbamos a hacer lo de nuestros productos, enviarlos a otro, la salida y entrada de productos o mercancías. Ok. ¿Las demás estamos de acuerdo o hay algo que le faltó a su compañera? Decía que son los derechos, ahí íbamos a encontrar los documentos, perdón, las obligaciones y toda la información para el despacho, para poder realizar el despacho aduanero. Ok. Jacquelina, ¿algo que quieras agregar? No sé, profe, en dónde se encuentra este punto, pero estábamos hablando en que cuando se compra o exporta mercancía a otro país, por la transformación o por algún, si es, como dijo, es temporáneo o es Ajá.
o sufre alguna transformación, se paga los aranceles. Ah, pero si nosotros hacemos, eso es para los cambios de régimen, ¿no? Si nosotros no hacemos la parte eh, de elegir correctamente el régimen y nos pasamos de los plazos de permanencia, entonces tenemos que, si la mercancía tiene que hacer pago de un arancel y no y hacemos una importación temporal, por ejemplo, y no ejecuto correctamente los plazos de permanencia, pues sí tengo que pagar esa parte. Pero yo me refería al título primero de la ley aduanera. Me equivoqué, lo que le dije es del segundo título. Ajá, Ajá. En el título primero están las disposiciones generales, la aplicación, los principios generales y también lo de las notificaciones electrónicas. Exactamente. Se hizo como parte de la reestructuración y que se simplificó para ya no hacerlo en papel y hacer los procedimientos electrónicamente y las notificaciones enviarlas por correo electrónico. Exactamente, muy bien. Bueno, pasemos al segundo, el control de aduana en el despacho. Aquí, ¿qué encontramos? ¿Qué información tenemos? Ahí sí está lo que había yo dicho hace rato. Lo de la documentación y las obligaciones, la información para el despacho aduanero, los depósitos ante la aduana, los requisitos dependiendo la permanencia, y el despacho de mercancías. ¿Es correcto? Que se reconoce la función del agente aduanal. Exactamente. También el reconocimiento por parte de la ley para la revisión de la mercancía. Es bueno, mientras correcto. permanezcan en la aduana. Exactamente. Muy bien. ¿Algo más que nos falta en este título 2? Profesora, aquí donde donde si llegan a ocurrir accidentes sobre la mercancía o algo, se tiene que dar un informe, ¿no? O algo así. O estoy mal yo, o anoté mal. Bueno, es que ahí necesitaría más información de tu pregunta. ¿En qué sentido podría existir alguna una situación para con la mercancía? Si supongamos un avión llega a desplomarse con la mercancía que queremos enviar de un estado a otro, ¿qué ocurriría con esa mercancía? ¿Tendríamos que dar un informe sobre qué fue lo que pasó? ¿Por qué no llegó a tiempo? No. Bueno, acá en la parte del control de despacho, acuérdense que comentamos que la mercancía va a llegar a un lugar. Este lugar es la aduana, ya sea el recinto fiscal o el recinto fiscalizado. Entonces, aquí en este título segundo, lo que vamos a nosotros a revisar es todos los requisitos y obligaciones que tiene que cumplir la mercancía para permanecer durante un tiempo en lo que se define el régimen aduanero. ¿Cuáles son esos requisitos que va a tener la mercancía que cumplir para permanecer en este depósito, en lo que yo decido si va a ser una importación o una exportación? Ahora, lo que tú me estás diciendo, si la mercancía se llegara a perder dentro de la aduana, pues bueno, es que la mercancía se puede perder en cualquier momento, puede perderse durante el transporte, puede perderse en la aduana y fuera de la aduana. Entonces, si fuera, por ejemplo, durante el transporte, antes de llegar a la aduana, pues ahí tendríamos que acudir a a la parte de los transportistas para solicitar que pues nos revisen por qué se perdió, por qué no llegó. Y ahí, bueno, si tú pagaste el seguro, pues qué bien, porque te van te van a pagar lo proporcional de acuerdo a lo que hayas convenido en el seguro. Si no lo pagaste, pues qué mal, porque vas a perder esa mercancía, ¿no?
Y por otro lado, si la mercancía se pierde en la aduana, entonces hay que revisar en dónde. Si la mercancía se pierde en el recinto fiscal, significa que es la autoridad aduanera sería sería la responsable de cubrir ese daño. Si fue en un recinto fiscalizado, los particulares, que son los encargados de administrar los recintos fiscalizados, entonces ellos serían los encargados de reparar ese daño. Pero bueno, ahí ahí hay varias circunstancias. Ahora, si la mercancía se pierde saliendo de la aduana, eso también ya es con un transportista y volvamos al caso anterior. Ahí tenemos que ver si yo pago el servicio de que la mercancía viaje asegurada, pues el transportista tiene que ver por eso, ¿no? Si no, pues si yo no pago el seguro, pues ahí ya tuve una pérdida. No sé si a eso te refieras con tu pregunta, Samantha. Sí, Miss, creo que ya tengo que aprender a hablar. No, está bien, pero es que aquí lo que yo les diría es que también, fíjense, este ejemplo nos sirve para ser más precisos. ¿Por qué? Porque como acabamos de observar, la pérdida de una mercancía se puede dar en diferentes momentos. Entonces, dependiendo de en dónde suceda, es quién va a ser responsable para que podamos, valga la redundancia, para fincar esa responsabilidad y dirigirnos a quien corresponda para que nos pueda cubrir el daño. Pero es muy importante de tener bien definido en dónde se realiza para que podamos consultarlo en la ley. La ley aduanera solamente en el caso de la pérdida de la mercancía lo tiene contemplado precisamente en la parte del control de aduana en el despacho, pero más a detalle en el reglamento de la ley aduanera. Ahí estipula los casos en los que tú tienes que, por ejemplo, sobre todo si es en recinto fiscal y fiscalizado, que procede. Porque, por ejemplo, bueno, no me quería yo adelantar, pero lo hacemos. En caso de que una mercancía, supongamos, la mercancía, hay un procedimiento que se llama embargo precautorio. Entonces, supongamos que la mercancía sucede, que pasa este procedimiento, pero no es la autoridad aduanera la que lo realiza, sino pensemos que es la PGR, ¿no? O el INPI, el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, porque pensamos que estamos importando CDs. Entonces sucede que el INPI me lo embarga. Como no es la autoridad aduanera la que está encargado de hacer ese embargo, entonces mi mercancía puede permanecer en la aduana por un tiempo más hasta que se defina, hasta que el INPI defina qué va a pasar con esa mercancía. Entonces, ahí podemos pensar, pensemos que se le pierde en el recinto fiscalizado al INPI la mercancía. Entonces, la Administración General de Aduanas no sería la responsable, porque ellos no tenían el control de la mercancía, sino el INPI, porque ellos fueron los que solicitaron la revisión de la mercancía. Entonces, aquí ese tipo de casitos están más estructurados o más definidos en el reglamento. En la ley sí lo marca, pero como vamos a ver el día de hoy, el reglamento nos aclara más al respecto. Ok, ¿alguien más con otra pregunta del título 2? No, Miss. Ok, seguimos. ¿Qué vemos en el título 3? Se ve lo que se va a pagar. Exacto. Muy bien. Lo que voy a pagar. Uy, se acabó. En cuanto a impuestos de comercio exterior, aranceles, cuotas compensatorias, a lo mejor si tengo que cumplir con una multa, no lo sé.
todas esas situaciones las vamos a revisar en el título 3. Muy bien, Jacquelina. Seguimos. El número 4, por favor. Aquí nos dice los pasos que debemos hacer legalmente. Lo que ya le había comentado, que era definitivo, temporal, fiscal. Es decir, ahí lo que vieron ustedes en el video, ¿no? Vamos a elegir, vamos a decidir en base a la permanencia de la mercancía y en base a qué otra cosa nos mencionaba el video. ¿Qué se va a hacer y cómo, cuánto tiempo va a permanecer la mercancía? Exacto. ¿Qué voy a hacer con la mercancía y la permanencia de la mercancía en el país? Esas dos preguntas, al responderlas, van a definir qué régimen aduanero voy a elegir. Y eso lo vemos en el título 4. ¿Y cuántos regímenes comentamos que habían? 6. Exactamente. Y bueno, obviamente ahí la ley nos explica las diferencias, ¿no? Tanto para importaciones y exportaciones y en los otros casos, correcto. Y en el número 5, ¿qué era la franja y región fronteriza? Miss, nada más con lo de los regímenes aduaneros. Adelante. Esos 6 regímenes aduaneros se encuentran dentro de ese mismo título, ¿verdad? Así es, todos están definidos ahí. ¿Dijo que se subdividían? ¿Sí es correcto? Sí, es correcto, porque vamos a irnos a esta. Aquí está la tabla. ¿Sí ven mi presentación? ¿Por qué les digo que se subdividen? Porque en el caso de los definitivos tenemos para el caso de la importación, para el caso de la exportación. Temporal es igual, importación y exportación. En el depósito no hay porque es solamente una forma de régimen. Hay depósito fiscal. El depósito es para solamente para que la mercancía se quede ahí, pero va a salir de ese lugar con un régimen aduanero, sea importación o exportación o tránsito. Ahí eso sería. El tránsito para interno e internacional y estos dos que son elaboración, transformación y reparación y el recinto fiscalizado estratégico. Ahorita, no se preocupen mucho si no entienden esta parte de cómo se manejan los regímenes. Lo que sí les diría yo es que sí tengan presente que son 6 y más adelante ustedes los van a ir dominando y van a comprender mejor de qué se trata cada uno. Porque, por ejemplo, nosotros, bueno, más adelante en otra materia vemos sobre todo que es el depósito fiscal, cómo se trabaja y los regímenes que tienes que utilizar para salir del depósito fiscal. ¿Sale? ¿Respondí a la pregunta, Erika? Sí, solo quería yo confirmar que sí lo había yo entendido así. Ok, Gracias. perfecto. ¿Alguien más con otra duda en los regímenes aduaneros? ¿No? Ok. Y bueno, por último tenemos la franja y región fronteriza, que es el título 5. ¿Ahí qué hablamos? ¿Qué encontramos en este título? Regula los estados del norte. Es el tratamiento arancelario de esa región. Exactamente, es correcto. En esa parte vamos a encontrar como la región de la parte norte del país, muy importante, porque acuérdense que les decía yo que en el sur no existe esa situación como la parte del norte, porque recuerden que, bueno, sobre todo esto, este tratamiento es debido a que, bueno, la industria maquiladora, no solamente en la parte textil, porque hay maquilas para lo textil, pero también para otro tipo de productos. Entonces, están ubicados en esta región por la cercanía con Estados Unidos. Y a partir de estas situaciones que se vieron, pues no forzados, pero sí con la situación de poder generar estos beneficios para apoyar las exportaciones. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda con estos 5 títulos que hemos visto el día, el día jueves?
Con esta revisión quedó más claro. Sí, Samantha. Es que yo siento que al último no le entiendo. ¿Cuál es la pregunta? En sí, este se enfoca, bueno, es que, ¿se acuerda que había comentado que es muy diferente? Ay, ¿cómo había dicho? Ay, no me acuerdo y creo que no lo anoté. Con tus palabras, explícamelo. Dijo que era muy diferente los que estaban cerca de la frontera. Así es, ¿por qué? Porque aquí, por ejemplo, el objetivo es que tú puedas traer productos de Estados Unidos con un precio y, bueno, con un arancel más bajo, pero cumpliendo con el objetivo de que puedas utilizarlos ya sea para un proceso productivo o ya sea para una industria. Les ponía el caso, por ejemplo, de un hotel. Yo traer los insumos para que trabajen en un hotel, unas toallas, jabón, etcétera. Pero ¿por qué en este lugar? Porque este lugar va a generar o va a detonar trabajo, empleos con la gente que está en ese lugar del país. Entonces, ¿eso qué va a permitir? Pues dar mejores servicios, detonar la economía, ¿no? Y ese también de alguna manera es el objetivo. Pero ojo, los productos que yo compre en Estados Unidos y los importe, no los puedo ingresar al resto del país. ¿Por qué? Porque entonces tendría yo que regularizarlos, por así decirlos, porque tienen la preferencia de que se van a utilizar solamente en esa región. Y al yo introducirlos al interior, lo que tendría yo que hacer es esa regularización para que paguen los impuestos que pagarían los que estamos en el interior del país. No sé si con esto ya quedó un poquito más claro. Sí, ahora sí, ya le entendí. Es que nada más me había quedado con lo de la frontera y todo eso, entonces yo dije, oh, pues mejor le pregunto. Sí, es correcto. Adelante. Bien. Bueno, el día de hoy nos quedan 4 títulos más por revisar y vamos a continuar también con la parte de del reglamento de la ley aduanera. Por favor, de verdad, si tienes dudas, yo me puedo parar en cualquier momento, no importa, y con mucho gusto lo respondemos. El objetivo también es que tú, bueno, sientas toda la confianza de preguntar. Si necesitas hacer tu pregunta en el chat, no hay ningún problema, yo la leo y la respondo. Y también el objetivo es que, bueno, que quede comprendido esto, porque como te decía, más adelante te va a servir para, bueno, las materias que vienen adelante, ¿no? Bueno, seguimos. El título 6. ¿Qué vamos a encontrar en este título 6? Bueno, este título está conformado por un capítulo único. Entonces, bueno, no vamos a tener mucho problema a diferencia de los otros. Aquí, como nos dice, bueno, el objetivo, cuando encontramos la palabra atribuciones, significa también cuáles son esas, lo que pueden hacer, lo que está permitido. También atribución y facultad yo me atrevería a decir que son sinónimos. Estas palabras son muy rimbombantes porque son los abogados. Y bueno, yo te diría que te vayas familiarizando porque nuestra carrera, eso también es lo bonito, que tenemos, que adoptamos lenguaje de diferentes áreas. Adoptamos lenguaje de los abogados, pero de los contadores, pero también de los de sistemas, porque cuando veamos bueno, ahorita en esta materia no, pero más adelante cuando vemos el sistema aduanero, el despacho aduanero, perdón, ahí empezamos a hablar con términos de sistemas, porque les hablo de la nube digital y todo ese show. Entonces, esos son términos de sistemas. Entonces, también eso es interesante porque aprendemos de otras áreas y enriquecemos la nuestra con nuestro propio lenguaje que también tenemos. ¿Sale? Bien, entonces aquí, esto de las facultades, pues son todas lo que ellos pueden hacer tanto, aquí es bien interesante porque en este título encontramos dos puntos importantes.
Aquí nos está hablando de lo que puede hacer el Poder Ejecutivo en materia aduanera y lo que puede hacer la autoridad fiscal en materia aduanera. Eso es lo que tenemos que rescatar aquí. Porque sí es muy importante, bueno, ahorita esto quiero que le pongas o si tomes nota, porque cuando veamos la ley de comercio exterior, aquí va a cambiar una autoridad. Aquí en lugar de hablar de la autoridad fiscal, voy a hablar de la Secretaría de Economía, pero la que sí permanece es el Poder Ejecutivo. Porque acuérdate que vimos que, cuando vimos la Secretaría de Economía, mencionamos que el Poder Ejecutivo es el encargado de decir cuáles van a ser los aranceles. Entonces, aquí en este título sexto, lo que estamos viendo es qué puede hacer el Poder Ejecutivo en materia aduanera y qué puede hacer la autoridad fiscal representada por la Administración General de Aduanas con el Servicio de Administración Tributaria, que es el SAT. Pero no sé si ustedes han escuchado en las noticias que ahora tenemos una nueva entidad en comercio exterior. ¿Alguien lo ha escuchado? No, Miss. Ok. Bueno, pues tenemos ahora lo que es la Agencia Nacional de Aduanas. Y bueno, ahí será interesante ver si hay alguna modificación después. ¿Por qué? Porque la Agencia Nacional de Aduanas va a ser la encargada de llevar a cabo lo que antes hacía el SAT. El SAT ahora, bueno, a mí, si me preguntan, en mi opinión personal, yo te diría que es generar más burocracia, porque yo digo que ya el SAT ya tenía bien delimitado lo que tenía que hacer, ya como que el poner otra oficina para solamente ver ciertos puntitos de recabar impuestos, pues la verdad es que no le veo mucho chiste, pero a ver cómo funciona. Entonces, en la parte de las autoridades fiscales, aquí ya se tendría que ver en la ley, lo que les decía yo, la Agencia Nacional de Aduanas. Y ojo, chicas, tengan mucho cuidado porque esto de Agencia Nacional de Aduanas, la NAM, se puede confundir con la autoridad de Perú. Por si alguna les dejan buscar sus maestros esta información. Así le llaman también en Perú y no me acuerdo en otro país. Entonces sí póngale Agencia Nacional de Aduanas de México para que le saque la información. ¿Sale? ¿Y por qué les digo que aquí vamos a tener dos que sean autoridades fiscales? Porque el SAT va a recabar los impuestos de ISR, IVA, ISAN y EPS. Y la Agencia Nacional de Aduanas solamente los impuestos del comercio exterior, que son el impuesto general de importación y el impuesto general de exportación. ¿Sale? Bien, hasta aquí voy bien. Me regreso. ¿Hay alguna duda? No, solo me puede repetir lo que el SAT, ¿cuáles son los impuestos que recaba? El SAT solamente es ISR. Bueno, pero en comercio exterior no hay ISR, perdón. Es IVA, ISAN, IEPS y nada más. Y en la Agencia Nacional de Aduanas es el impuesto general de importación y el impuesto general de exportación. Gracias, Miss. Sale. A ver, otro ejemplo de lo Miss, que... ¿Sí? Sí. Antes, perdón, antes eso también lo recababa el SAT, el impuesto El general SAT de era el importación, encargado de todo. recabar todos, Ok. sin importar la división. Pero les digo que apenas esto de la Agencia Nacional de Aduanas está entre el año pasado y hoy, y este año. La fecha ahorita no la recuerdo bien.
Entonces, el hacer esta división tiene el objetivo de que se trabaje mejor en la parte de comercio exterior. Pero bueno, a ver cómo funciona. Ahora, aquí lo importante también, este es un punto, bueno, hablando más de lo que podemos encontrar en este título, es que aquí, por ejemplo, reconoce que la autoridad fiscal es la encargada de decir quiénes son los, bueno, en el caso de los recintos fiscalizados, quiénes son los que, las personas que se les puede autorizar el tener un recinto fiscalizado, por ejemplo, quiénes son los que puede, la autoridad también son los, dentro de sus funciones, el poder realizar la verificación de mercancía, el realizar auditorías en instalaciones de los importadores, exportadores, practicar el reconocimiento aduanero, autoriza, bueno, la cuestión de que puedas darle a un tercero, bueno, la facultad de que puedan existir agentes aduanales y que tengan una patente, etcétera. Entonces, de esas son de alguna manera sus facultades, tanto del Poder Ejecutivo como de las autoridades fiscales. Bueno, en el caso de las autoridades fiscales, lo que les decía yo, por ejemplo, es la revisión de mercancía, de las auditorías, etcétera, etcétera. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? No, Miss. Ok, bien, seguimos. Aquí llegamos al que todo mundo, bueno, de alguna manera en el título séptimo, todos tienen como que, bueno, como les expliqué al inicio de esta parte. Primero ya te digo quiénes son los que van a entrar, te defino qué es un agente aduanal, qué es un pedimento, etcétera, puras definiciones. En el título 2 te explico qué es, a dónde llega la mercancía, ¿no? En el título 3 te estoy diciendo cuánto vas a pagar, como mencionaba su compañera. En el 4 te digo, ahí se me fue, la parte de los regímenes aduaneros, es decir, que elijas de qué manera o en qué forma va a estar tu mercancía. En el 5, bueno, si la mercancía está en la franja región fronterizo, ¿cuál es el tratamiento que va a tener, no? En el 6 te explico cuáles son las responsabilidades, lo que puede hacer la autoridad. Y ahora te explico otro aspecto en el 7. En el 7 te voy a explicar tres personas o tres agentes, por así decirlo, que te pueden ayudar a ti, importador, exportador, etcétera, para realizar lo que sería el despacho aduanero. ¿Se acuerdan que en el video mencionaba que uno de los puntos importantes para entender la ley aduanera es que la actividad principal es el despacho aduanero? Entonces, ¿quién te va a ayudar a hacer el despacho aduanero? Pues eso lo vamos a revisar precisamente en este título 7. Este título 7 está conformado por 3 capítulos. Tenemos a los agentes aduanales en el primero, a los apoderados en el segundo, ahorita voy a explicar y en el tercero a los dictaminadores aduaneros, ¿sale? Ahora, en el primer capítulo, te voy a explicar que lo siguiente. Aquí vamos a saber todo lo relacionado con qué necesito para hacer un agente aduanal, cómo le hago, ya que tengo la autorización para poder operar, es decir, es como si pusieras tu empresa, ¿no? Te dan todos los requisitos para que tu empresa pueda funcionar, ¿no? Ok, ya sé
ya tengo la patente, ya puedo operar, ajá, pero también te voy a decir cuáles son tus obligaciones. Y si no cumples tus obligaciones como agente aduanal, ¿cuáles serían las consecuencias de no cumplirlos? Y si no las cumples, puede ser una cancelación o el quitarte la patente. O el caso, por ejemplo, de cuando un agente aduanal queda imposibilitado, ya sea por sus facultades, sea por una enfermedad o por sus facultades mentales, que no pueda continuar con su labor, cuáles son, qué procede, ¿no? En esas situaciones. Entonces, esto lo encontramos en estos artículos, del 159 al 167. ¿Y luego qué pasa? Bueno, viene esta figura que desapareció, por eso tenemos esta palabra que dice derogado. Derogado significa que lo quitamos, que lo eliminamos de la ley. Pero siguen estos artículos ahí hasta, si te observas en tu ley ahorita, vas a encontrar que están derogados, que ahí dice derogado, derogado, derogado. Pero bueno, esta figura del apoderado aduanal, lo que de alguna manera, pues, el objetivo era tener a otra persona que colaborara con la parte de realizar el despacho aduanero, ¿no? Y por último tenemos a los dictaminadores aduaneros. Acuérdate, bueno, ellos son los encargados de revisar la mercancía. No forman parte del SAT, trabajan como una subcontratación que es responsabilidad del SAT para realizar los dictámenes del reconocimiento aduanero. Y aquí, como lo vimos con los agentes aduanales, pues aquí te vamos a decir en estos artículos cuáles son los requisitos y los causales para poder, en caso de que no realices, pues suspenderte tu autorización para ser dictaminador aduanero. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda con este título séptimo de la ley? ¿Preguntas, dudas? Entonces, ay, perdón. ¿Sí? Entonces, en esta nos van a ayudar unos agentes con el despacho aduanero. Exactamente. Ellos son los encargados de apoyar a los importadores y exportadores porque son los únicos autorizados por la ley para realizar el despacho aduanero. Tú no lo puedes hacer sin su ayuda. Y lo pongo entre comillas porque, por ejemplo, en el caso de una mercancía que tú importas por mensajería, no requieres un agente aduanal, pero para otro tipo de situaciones sí, y ellos serían los encargados de apoyarte. Gracias, Miss. Sí, ¿alguien más con otra duda? Yo, Miss, tengo aquí la ley Uh-huh. y me dice título séptimo, agentes aduanales, así como usted lo puso. Y luego me dice el capítulo 1, agentes aduanales. Pero en el 2 ya ni me aparece 3. ¿O estoy mal yo? Dice Sí, capítulo 2, representante legal. Del 236, artículo 236, 238, 241, pero ya no me aparece el 3. Los Es porque dictaminadores ajá, no. deberían de, porque sí, deben de estar. Ya lo revisé como 2 veces y no, bueno, no estoy mal porque sí es lo que, sí me aparece lo de agente, o sea, sí estoy ahí. Título séptimo, agentes aduanales y representantes legales. Artículo 133. Luego dice capítulo 1, sí, estoy en dice capítulo 1, agentes aduanales. Artículo, pero y hasta me parece artículo 212, 213, 214 y no coinciden. No, tú bájate. Bueno, si estás en tu ley hasta abajo, sí, porque yo ahorita ya tengo la ley abierta y en llega hasta el 167N y después aparece sección segunda, apoderados aduanales. Y ahí dice se deroga, se deroga, se deroga. Y ya después aparece los dictaminadores aduaneros, que es el artículo 174.
Porque a mí me aparece ese título en el 200 y tantos. ¿No estarás viendo el reglamento? Porque también en el reglamento A lo estaría eso. mejor como tengo las dos, a lo mejor abrí la que Es el me- reglamento, puede ser Ah, eso. voy a revisar. A ver. Ah, sí es el reglamento. Sí, Ok, voy a abrir la ley. Perdón, Miss. no te preocupes. Perdón. ¿Alguien más con otra duda? No, profe, pero a ver, para entenderlo mejor, en el primero Sí, me dicen claro. los requisitos y las obligaciones, ¿no? Que es en el artículo, no, en el despacho aduanero. Perdón, Ajá. otra vez, Jacqueline. En el primero que dijo que son agentes aduanales, en el artículo 159 y 167, me dicen los requisitos y las obligaciones, así como tal. Y ¿Sí? el segundo, apoderado aduanal, pues me dice que están, Ya no existe. son- Esa figura ya ándale. no funciona. Ya va y la Y los borramos. determinadores me Los dice que ellos Ajá. me son encargados para revisar las mercancías. Sí, ¿te acuerdas cuando hablamos del despacho aduanero? Tú ya sabes que es el despacho aduanero. Cuando hacemos el reconocimiento aduanero, los encargados de realizar el reconocimiento cuando te toca revisión, ya sea cuando te toca rojo, sea en el primero o en el segundo reconocimiento, ¿qué pasa? ¿Quiénes hacen esos reconocimientos? Pues son los dictaminadores. Y tienen que estar como parte de las personas que se encargan en la parte del despacho aduanero, porque intervienen en el despacho aduanero. ¿Sale? Sí, profesor. Muy bien, Jacqueline. ¿Alguien más con otra duda? No, Miss. Ok. Bueno, seguimos. 8. Ok. Otra vez vuelvo a repetir. Primero te explico qué son todo lo que vas a ver. Segundo, te digo, a dónde llega tu mercancía. Tercero, te digo que vas a pagar. Cuarto, te explico qué régimen puedes utilizar. El quinto me lo voy a saltar porque es solamente un caso especial, ¿no? Que son la franja y región fronteriza. El sexto te voy a decir la parte de, ¿qué puede hacer la autoridad? En el séptimo te digo la parte de quiénes apoyan en la parte del despacho aduanero. Ok, ya sabes todo, hasta el número 7, si te fijas, en el título séptimo, tú ya podrías saber cuáles son los derechos y obligaciones que tienes como importador, como exportador, como autoridad, como persona que apoya en el despacho. Ya tienes mucha información, pero es como nos decían las mamás, ¿no? O pues yo que soy mamá, que le digo a mi hija, ok, tienes un derecho, pero también tienes obligaciones. Y si no cumples con esas obligaciones, pues ahí viene la infracción y la sanción, ¿sale? Entonces, en este título 8, yo te voy a decir, bueno, aquí como nada más, otra vez revisamos, solamente está compuesto de un capítulo único. ¿Qué es o cuál es la diferencia? Infracción significa el acto que comete el contribuyente. ¿Quién es el contribuyente? Importador, exportador, inclusive agentes aduanales, ¿eh? Ahí, ojo. Entonces, es el acto que comete el contribuyente. Esa es la infracción. La sanción, ¿qué es? Pues lo que la autoridad dice, de acuerdo a lo que marca la ley, muy abusados, que tú cometiste, en este caso sería la infracción, ¿no? Entonces la sanción es lo que la autoridad dice contra lo que tú cometiste, que es la infracción. Entonces, aquí, ¿cómo vamos a entender esto? Esto está bien sencillo y para que tú lo vayas revisando. Primero, ¿cómo viene estructurado este capítulo? Lo que primero vas a encontrar tú es la infracción. Y abajito, ahora te voy a decir, por ejemplo, artículo 176.
Bueno, no, vamos a la ley para que veas por qué te digo que está fácil entender y que puedas encontrar la información. Espérame. Creo que me equivoqué. No, ya está el tránsito. Ah, ya me está pasando lo de Erika. Me estoy yendo a otro capítulo. Espérenme. Sí, estoy en el reglamento. Espérenme. Artículo 176 dijimos, ¿no? Ajá. Ahorita les pongo. Ajá, ok. A ver, chicas. Primero, artículo 176. ¿Qué nos dice el artículo 176? Samantha, por favor. Lo primerito que encontramos. Miss, que lo tengo digitalmente y me cuesta mucho trabajo buscarlas. Ok. ¿Alguien que nos los pueda leer? Yo, dice, comete las infracciones relacionadas con la importación o exportación quien introduzca al país o extraiga de él mercancías en cualquiera de los siguientes casos. ¿Leo lo demás? No, hasta ahí. Ojo, fíjate. Ahí nos está diciendo quién comete una infracción en el caso de una importación o exportación. ¿Sale? Y ahí nos explica en cada una de estas fracciones que son, hoy son 9 fracciones del artículo, 11 fracciones del artículo 176. Ahora, váyanse abajo y ahora vayan al artículo 178. ¿Qué nos dice, por favor? Se aplicarán las siguientes sanciones a quien cometa las infracciones establecidas por el artículo 176 de esta ley. Ok, gracias, Erika. Entonces, ¿qué estamos observando? Primero, en este capítulo, lo que tú vas a encontrar, primero va a ser la infracción. ¿Qué fue lo que cometiste? ¿Qué puedes haber cometido? ¿Qué acción realizaste que va en contra de lo que marca la ley? Y más adelante, 1 o 2 artículos más adelante, vas a encontrar la sanción a esa acción. ¿Ok? ¿Sí me expliqué o no? Sí, Miss. Y ahí abajito, y sí se ve porque ahí abajito ya dice exactamente, la multa, y ahí abajo te dice, bueno, pues como tú no, sí, ojo, aquí nada más tienes que ir viendo por ejemplo, a qué fracción de ese artículo 176 te corresponde. Bueno, que en este caso estoy viendo que es en generalizada. Entonces aquí por ejemplo, no, porque miren, la tercera dice multa del 70% al 100% del valor comercial que realicen las importaciones temporales a la que se refiere la fracción tercera del artículo 176. Entonces aquí tendríamos que revisar que la fracción tercera del artículo 176 nos dice cuando su importación o exportación esté prohibida o cuando las maquiladoras y empresas con programa autorizado por la Secretaría de Economía realicen importaciones temporales, ¿sale? Entonces, ahí están muy abusados. Hay que saber, aquí en este caso, este artículo nos está claramente diciendo a qué fracciones corresponde esta sanción. Entonces hay que estar bien abusados con la lectura para comprender, porque si me voy con la finta de agarrarme la primera, pues no, te toca la tercera, porque la tercera corresponde a la fracción tercera y así, ¿sale? Preguntas, dudas, aquí. No, yo no, Miss. No, profesor. Porque, ojo, chicas, bien importante. En esto de las infracciones y sanciones, si se fijan, hasta la redacción es inteligente. ¿Por qué?
porque podríamos nosotros entender que primero vamos a encontrar todas las infracciones habidas y por haber, y después las sanciones. Y no, esta manera en cómo está presentada la ley también nos ayuda a que, bueno, veas, ¿no? ¿Cuáles son los actos que tú cometiste o que pueden haber cometido, pero luego encuentras su sanción? Y eso es importante para que, no andes buscando, ¿no? A ver cuál es la que te toca, ¿no? Eso está inmediato y es más fácil reconocerlo también. Eso también es importante y ayuda bastante. Bien. Preguntas, dudas hasta aquí. No, Miss. Ok, perfecto, chicas. Bueno, seguimos. Y por último, ya llegamos al final de nuestra ley fabulosa. Acá es la de los recursos administrativos. El último punto que tenemos es, otra vez vuelvo a decir, los 8 capítulos, los 8 títulos. Ahora sí que te presento todas las definiciones de lo que vas a encontrar en esta ley. En el segundo, te estoy presentando qué pasa cuando la mercancía llega. En el tercero, cuánto vas a pagar. En el cuarto, te digo el régimen que puedes elegir. En el quinto ya dijimos que me lo salto porque es la franja región fronteriza. En el sexto te estoy hablando de de lo que puede hacer la autoridad. Séptimo, agentes aduanales, o sea, los que te pueden ayudar para realizar el despacho aduanero. En el octavo te estoy presentando lo que puedes cometer y su sanción, ¿no? Si si ahora sí que violaste la ley, ¿no? ¿Cuál sería la consecuencia? Y en el último, yo te estoy aquí proporcionando los medios que tú tienes para poder responder ante la autoridad. Que si llegara la autoridad a determinarte a ti que tienes que que responder ante una situación. ¿Cómo te defiendes? Es este título 9. Y tienes 2 formas. La primera es por un recurso de revocación, que eso es en el caso ahí tendríamos que consultar el Código Fiscal de la Federación. Y el segundo punto es un juicio contencioso administrativo. Y bueno, ahí nos tendríamos que ir en esa parte me parece que ahí es con abogados, bueno, en los 2 casos requieres abogado, pero depende. Creo que es abogado porque también puedes llegar a la última instancia del juicio contencioso administrativo, es el juicio de amparo. Entonces ahí, no me hagan mucho caso porque no me acuerdo muy bien si también es la ley fiscal y la ley, bueno, un abogado fiscal o un abogado con especialidad en amparo que pueden apoyarnos en poder resolver estos 2 situaciones, bueno, que tenemos como vías legales para poder responder ante la ley, si es que tenemos la razón, ¿sale? Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Entonces, No, Miss. Ajá, sí, Samantha. entonces este capítulo nos va a ayudar para saber cómo nos tenemos que defender. Exactamente, sí. Y puedes defenderte de 2 maneras, a través de un recurso de revocación o llegando a un juicio contencioso administrativo. No te puedes brincar hasta el juicio, tienes que hacer primero el recurso y después el juicio. Pero son las 2 formas que tenemos para responder ante la autoridad cuando nos dan nos dan un dictamen, una resolución que no es a nuestro favor. Así es. Gracias. Ok, ¿alguien A más ver, con profe, otra pregunta? No, profe, recapitulando, a ver, entonces, a ver, los 7 primeros son como derechos y obligaciones que me van diciendo, ¿no? Exacto. El octavo es si no cumplo con lo que ellos me están sugiriendo en los pasos que estoy siguiendo, surge una fracción en sanción.
Esta fracción es, depende al contribuyente aduanero o la autoridad que me dice, ¿no? Lo que Bueno, marca no, en la infracción yo te voy a decir, Jacquelina, tú importaste una mercancía y no me entregaste los documentos. Tu sanción va a ser esta. Entonces, si Jacquelina me demuestra, a mí, Ariadna, que soy la autoridad, que sí entregó toda su documentación, entonces, por ejemplo, si yo te mando un aviso, un recurso de que te voy a poner una multa y tú no estás de acuerdo, entonces te puedes ir a un recurso de revocación, que sería esto de los recursos administrativos, para defenderte de que yo te estoy poniendo una multa que no es correcta. Ajá, entonces aquí entraríamos en si no cumplo, entraremos en un conflicto. Exacto. Y tengo dos maneras de defenderme, ¿no? Que dice que el reposo de revocación y como un juicio, es lo que entendí. No, el recurso y un juicio, son dos. Pero lo que les decía es que no te puedes brincar hasta el juicio. Forzosamente primero es el recurso y después es el juicio. No, es todo. Ok, entonces, ¿sí quedó claro con el ejemplo que le puse a su compañera? Sí, Miss. Bien, chicas, ¿qué les pareció? Pues tiene sus pros y sus contras, ¿no? Porque así como me va diciendo que tengo derechos para exportar, como también tengo obligaciones, como para obligaciones que me requieren forzosamente, pues al realizar este tipo de mercancías para importar o exportar, pero también me dice que tengo, si no cumplo, entonces pues me da una infracción o una sanción. Y si en esto se va a un proceso administrativo, entonces hay un conflicto, entonces tiene sus pros y sus contras. O sea, es bueno porque me permite expanderme o importar mercancía, pero si no cumplo, entonces ahí tengo que verificar todo los pasos que me requiere para no caer más que nada en una infracción o una sanción. Ok. ¿Alguien más quería comentar algo, pero ya no vi? ¿Cómo vieron entonces esta explicación de la ley aduanera? Yo digo que fue breve, pero conciso, o sea, no nos puso palabras que no entendiéramos, sino que lo hizo fácil para poder entenderlo mejor. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más con otra pregunta, con otra duda? ¿Sugerencias también son válidas? No, así estuvo bien porque como que dijo todo, pero en chiquito. Entonces así ya sabemos exactamente dónde debemos buscar cada cosa. Ok, muy bien. Bueno, ahora lo que vamos a hacer en esta media hora que nos queda va a ser revisar el reglamento. Tú ya tienes el conocimiento de la ley y te va a ser más fácil utilizar el reglamento con lo que acabamos de explicar. No va a variar mucho y ahorita te voy a explicar por qué. Bueno, lo que sí te quiero decir es lo siguiente. Porque, bueno, ¿alguien sabe por qué existen los reglamentos? Para poder cumplir lo que el reglamento manda. Ok, ¿alguien más? Es como, bueno, yo lo veo como una norma que se requiere para poder tener más como que, no tengo la palabra. Ok. Pues es como lo que usted dice, bueno, yo lo entiendo como lo que usted hizo, ¿no? La ley está compuesta por tantos 200 y tantos, un ejemplo, no me acuerdo ahorita exactamente cuántos.
y el reglamento está más cortito. Entonces, el reglamento, pues al ser más cortito, pues está más entendible, sigue explicando lo de la ley, pero en más pequeño. Bueno, ahí vas bien y como menciona Estefanía, yo te diría que el reglamento es más grande porque por lo mismo de que va a explicar cosas de la ley, pues se extiende un poquito más. Efectivamente, el reglamento nos va a servir para que de alguna manera se cumpla lo que está la ley comentando. Bien, ¿por qué existen los reglamentos? Bueno, el reglamento es una facultad que tiene el Poder Ejecutivo con base a un artículo en la Constitución, que es el artículo 89. Y como ustedes están viendo en la pantalla, este artículo nos dice claramente en su fracción primera que es una obligación del presidente generar esto, promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso, proveyendo en la esfera administrativa. Este rollo significa, para entenderlo con palabras más, palabras menos, que el único que está facultado o autorizado para realizar un reglamento, el que dice se tiene que hacer un reglamento, es el presidente. Entonces, este sería de alguna manera lo que le da legalidad de la existencia de un reglamento. Entonces, de alguna manera, nosotros podemos entender que los reglamentos se rigen por el principio que nos dice que no puede haber un reglamento sin ley y por lo tanto el reglamento no va a contradecir a la ley porque no puede ir más allá de ella. Entonces, la razón de ser de un reglamento es explicar el contenido de la ley. Bien, el reglamento de la ley aduanera se publicó por primera vez el 6 de junio de 1996, pero se reformó y se publicó un nuevo reglamento que fue el que actualmente está vigente, que es el del 20 de abril del 2015. ¿Sale? ¿Cuál es la estructura del reglamento de la ley aduanera? Es lo mismo. Ustedes tienen, a diferencia de la ley, que son 9 títulos, ustedes aquí van a encontrar 8 títulos. El de generalidades, control y despacho, contribuciones, regímenes aduaneros, franja y región fronteriza. Aquí solamente va a hablar de la autoridad fiscal, agentes y representantes aduanales. Esta es una modificación que hubo, que todavía, está en la ley. Y las infracciones. Si te fijas, acá no hablamos ni de los recursos administrativos, que sería el único que nos faltaría. ¿Sale? Bien. Vamos a hacer en el tiempo que nos queda, tomando en cuenta lo que te acabo de decir, una revisión práctica de cómo puedo yo encontrar en el reglamento información para ampliar, para profundizar, para explicar lo que está en la ley, ¿sale? Entonces te pido por favor que tengas a la mano tanto tu ley como tu reglamento y bueno, para que vayas siguiendo en este ejercicio. El primero lo vamos a hacer juntos y el segundo ya, el segundo y el tercero pues ya ustedes lo van a hacer y ya me darán los resultados, ¿ok? Bueno, primero, vámonos, bueno, te proyecto el artículo, o sea, el artículo 10 de la ley aduanera. Por favor, Jacquelina, ¿qué nos dice este artículo 10? Nos dice que la entrada y la salida de mercancías del territorio nacional, las maniobras de carga, descarga, transbordo y el almacenamiento de las mismas en el embarque o desembarque de pasajeros, la revisión de sus pasajes debería efectuarse por lugar autorizado en día y hora hábil.
es decir, que las entradas y las salidas de mercancías, ya sea en el territorio nacional, que están, bueno, le entiendo así como que si que están a cargo en el recinto ferial. No, recinto, perdón, sí es. Ojo, primero, Recinto. la primera pregunta que yo les haría. ¿Cuál es bueno, pregunta para todo eso. ¿Cuáles son las palabras que me llaman la atención, que yo pienso que necesitaría más información para conocer lo que tengo que hacer con este artículo? ¿Sí entendimos mi pregunta? ¿Qué palabras son las que me llaman la atención? Que digo, ay, esto no lo entiendo, esto puedo yo necesitar más información, como que no me queda claro si necesito hacer algo. ¿Qué palabras serían esas las que me indicarían esa acción que acabo de mencionar? No les dé pena, aquí no importa si nos equivocamos. Y No, si nos Miss, es que yo equivocamos, sí. mejor. A ver, Bueno, Erika. sí, sí le entiendo. O sea, está diciendo que si queremos meter o sacar mercancías, o si queremos cargar, o sea, subir mercancías o descargar, bajar mercancías, transbordo es pues cambiar a lo mejor de un camión o de un barco a otro barco, o Ajá. almacenarlo en la aduana, embarque o desembarque igual de pasajeros o sea, gente, la revisión de sus equipajes de los pasajeros, eso debe de ser en un lugar que esté autorizado y en días y horas hábiles. Es decir, si ellos tienen un horario de lunes a viernes de, no sé, de 8 a 6 de la tarde, tiene que ser en ese horario. No podemos llegar con nuestra mercancía y decir, ah, pues hoy sábado a las 8 de la noche. Entonces, entiendo que eso es a lo que se refiere. Ajá, pero te pregunto yo, ¿cómo puedes saber tú cuál es el lugar autorizado para realizar todas estas actividades? ¿El artículo no los dice? No. Exacto. Y tampoco nos dice lo que acabas de decir, porque hay, bueno, tú puedes realizar despacho aduanero en sábado, hay horarios, pero aquí tampoco me dice esa situación, en qué horarios lo puedo hacer. Entonces, estamos de acuerdo con lo que les acabo de decir, que hay dos puntos en este artículo que me falta información porque no queda del todo claro. En primera, ¿cuál es el lugar autorizado? Y en segundo, el día y hora hábil, en lo que puedo yo realizar todas estas acciones que bien comentó su compañera, que claramente definió. Entonces, ¿qué tendría yo que hacer? Pues el siguiente paso sería buscarlo en dónde, pues en mi reglamento, ¿no? Ahora, pregunto, ¿en dónde encontraría yo en el reglamento esta información? ¿En cuál de los títulos? Me regreso para que tengamos. Aquí En el está. título 2. Ok. ¿Alguien tiene otro título diferente? Regímenes aduaneros. Ok. ¿Alguien tiene otro título diferente? Yo creo que es más bien la primera, generalidades. Ok. Bueno. Pregunta. No puede ser generalidades, ¿por qué? Porque no me está dando aquí una definición de una actividad o no está diciendo, por ejemplo,
Lugar autorizado, porque acuérdate que la ley aduanera nos dice las secretarías, será la Secretaría de Hacienda y no sé qué. Acá no nos está diciendo eso. Sí es en control de aduana y despacho. ¿Por qué? Porque desde el principio en la ley, si te fijas, en el artículo primero, nos está hablando aquí, capítulo 1, entrada y salida, control de mercancías. Entonces, estamos en el título segundo, capítulo primero. Entonces, esto de alguna manera también nos ayuda a enfocarnos en dónde voy a buscar en el reglamento. ¿Ok? Bien, vamos al reglamento, por favor. Buscan el reglamento en el artículo 9, por favor. Y claramente al inicio, fíjate, nos dice, para los efectos del artículo 10 son lugares autorizados para realizar y aquí te empieza a definir entrada y salida de mercancías, tal, tal, maniobras, tal, tal, tal. Tratándose de caso guaguaguá, estos son los lugares, ¿sale? ¿Qué es lo que no nos quedaba claro de acá? Aquí nos está diciendo todas las actividades que se realizan para la entrada o salida de mercancías. Ajá, pero ¿dónde es ese lugar autorizado? ¿En dónde van a realizarse todas esas actividades? Pues si te fijas, el artículo 9 ya nos explica primero cuál es el lugar autorizado y cuáles son esas actividades que se realizan en ese lugar autorizado. Preguntas, dudas hasta aquí. No. Entonces, si yo te pregunto, ¿cómo le harías o cómo me explicarías cómo buscamos esta información en el reglamento? ¿Qué sería lo que tú me dirías que tendrías que hacer? Primero tendría que irme al capítulo y después al artículo. Ajá, me estás diciendo como cuando le hacíamos en la búsqueda de la fracción arancelaria, pero aquí también tengo que hacer lo que les comentaba, identificar la información que no me queda claro. Aquí, por ejemplo, yo no sé cuál es el lugar autorizado, ni tampoco los horarios. Entonces tendría yo que saber, revisar y bueno, primero entender, ¿no? En dónde estoy ubicada dentro de este título para hacer la búsqueda. Ok. ¿Alguien más con otra sugerencia para buscar? Yo creo que ubicar también, ¿cómo se diría? Es que no quiero decir título del capítulo, porque, o sea, lo que dice por ejemplo, en el reglamento, si dice el capítulo 1 dice entrada, salida y control de mercancías, yo creo que de esa forma podemos ubicar mejor en la ley, porque con lo que ya explicó, pues ya sabemos más o menos la entrada, salida y control de mercancías, en qué título de la ley se encuentra. Correcto. Muy bien. ¿Alguien más con otra sugerencia? ¿No? Ok. Bueno, a ver si nos da tiempo a hacer este ejercicio. Este lo van a hacer ustedes solas. Yo les voy a dar este artículo 19 de la ley. Seguimos en el título 2. Quiero que me digas tú en qué artículo del reglamento puedo encontrar más información que con respecto a este artículo 19 de la ley. Que me amplíe más información con respecto a este artículo 19 de la ley.
¿Cuál sería la palabra clave para encontrar aquí? ¿Qué me quiere decir este artículo 19? ¿Cuál sería la palabra clave o lo que me hace falta conocer más información? Yo pienso, profe, que sería el cuarto depósito fiscal. No. Primero contesten mi pregunta. ¿Qué es lo que nos hace que me falta de información? ¿Qué necesitaría saber yo de aquí? Que necesito más información. Dice personal aduanero. No, Los requisitos. no. El lugar distinto del autorizado. ¿Cuál es ese lugar? Aquí me están explicando el artículo que puedo realizar el despacho aduanero o la entrada y salida de las mercancías en un lugar distinto del autorizado. Ajá. ¿Cuál es ese lugar distinto? ¿Por qué lo puedo realizar ahí? ¿No necesitaría saber eso para entender por qué me puede dar la autoridad el poder realizar esas actividades en un lugar diferente? Entonces necesitaría conocer más información de ese lugar diferente, ¿sí o no? Entonces, ¿en dónde podría yo buscar más información de este artículo 19? Igual en donde decía entrada y salida de mercancías. Exactamente, no nos movemos de ahí. Perfecto, bien, Erika. ¿Qué más? Entonces, ¿qué artículo podría ser? Del reglamento. Igual el 9, ¿no? Que decía ahí, o sea, especificaba, ¿no? Los lugares. No, Sería el quinto, tránsito de mercancía, artículo 125 y no, 121. Jacquelina, no estoy hablando de regímenes habaneros. Necesito saber por este lugar distinto del autorizado. El tránsito es un régimen aduanero. No. Samantha, El Estefanía. artículo 12. Ahora sí que como dicen los niños, caliente, caliente, caliente. Dice el artículo 12, los interesados deberán cumplir con... El 12 dice el de las mercancías destinadas a entrar por una aduana podrán hacerlo. ¿No es ese? No. Sería el 14, Correcto, Samantha. ¿Por qué el 14? porque me está hablando del manejo sobre las mercancías. No. Ojo. Sobre los recintos fiscales. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la ley. Este es otro punto importante. En este ejemplo yo te estoy diciendo que aquí, ¿cuál es ese lugar autorizado? No lo sé. Ya sé que el lugar autorizado me lo dice el artículo 10, ¿no? ¿Cuáles son los lugares para realizar estas actividades? Y en el reglamento ya me especifica los sitios. Ajá. Pero si yo quiero realizar estas actividades en un lugar diferente a los autorizados que están acá, entonces, ajá, ¿en dónde? Ah, bueno, pues aquí nos está diciendo que de acuerdo a lo que menciona la ley, tengo que decirles alguna justificación para poder realizar
este despacho en un lugar distinto. Primero les tengo que justificar. No puedo agarrar y decir, pues en mi casa que está cerca de la aduana, voy a realizar la descarga de la mercancía. Ajá, ¿y por qué en tu casa? Me tienes que justificar. Eso es lo que nos está de alguna manera diciendo este artículo 14, ¿no? En un lugar distinto a la autorización. Entonces, no es que se te ocurra este lugar que distinto puede existir y que tú ahí lo puedas hacer. Tienes que justificar si vas a realizar alguna de estas actividades en un lugar diferente. ¿Por qué estás eligiendo ese lugar que no está autorizado para realizarlo? Para que te pueda decir la autoridad, sí, entonces sí lo vas a hacer. ¿Sí me expliqué o no me expliqué? A ver, entonces, si se habla de un artículo y queremos más información o que nos explique mejor, tenemos que buscar un artículo referente. Primero tengo que identificar qué información el reglamento me ampliaría. En este caso, la palabra clave era lugar distinto. ¿Sale? Segundo, lo que ustedes están haciendo, ubicar en el reglamento de acuerdo al capítulo los artículos que podrían estar cerca con la información que me da de esto. En este caso, en el artículo 14, ya nos está refiriendo luego, que está hablando del artículo 19. Pero en el caso anterior también, pero hay otros donde no. Entonces hay que ubicarlo de acuerdo, como lo mencionaba Erika, al capítulo y al título, y eso nos va a acercar a encontrarlo. ¿Sí se entendió? Sí, Sí, pero hay muy tristes.